se pierda. Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que llegar. Y qué alegría, hermano, créelo. Dale un fuerte aplauso a la renovación carismática de todo el mundo, la renovación, la corriente de gracia que el Señor, el Espíritu Santo ha derramado. Porque el Espíritu Santo es el fundador de la renovación carismática. Amén. La renovación carismática no tiene fundador humano, pero tiene el fundador divino, tiene al Espíritu Santo, al Dios vivo. Amén. Entonces vamos a empezar con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al siguiente. En aquel día Jesús dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podré entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del Padre humano es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Te extraña que te diga? Todo tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Vamos a tomar asiento. Y entonces el Papa Francisco pide a la renovación, que vamos a ver unos puntos ir trabajando, y le pide a la renovación ahorita nos acomoda el técnico. El técnico. Primer punto, mientras nos va poniendo él, que permanezcamos unidos en el amor y en la oración y el Espíritu. Que permanezcamos, ¿qué? Unidos en el amor, en oración y en el Espíritu. Sería importante para nuestra renovación, para nuestro renovar de nosotros, poder haber amor si no hay oración. El Papa nos dice que hay que tener oración, y para tener la oración, entonces se necesita lo que decía, que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer. Porque si nosotros nacemos del Espíritu, pues vamos a buscar las cosas del Espíritu. Entonces, por eso Jesús le dice a Nicodemos en la lectura, vamos a avanzar casi más en ese punto, de esa lectura que le dice a aquel maestro de la ley: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu. Porque hay muchas veces que hay mucha renovación, y es bueno. ¿Cuántos renovados hay aquí? A ver, levanten sus manos. Todos renovados, bendito Dios. Ahora no levanten sus manos todos los que son los que después de la renovación viene la transformación. ¿Cuántos hemos sido transformados? Porque necesitamos ser transformados para vivir en el Espíritu, transformados para poder buscar ¿a qué?
buscar la oración en el Señor, para que el Señor nos va a traer la unidad. Si no hay oración, no hay unidad. Entonces es tan importante nacer, y nosotros hemos nacido. A ver, pregúntale a tu hermano, ¿sí naciste? Porque el que nace del Espíritu Santo, entonces empieza a buscar la vida en el Espíritu. Imagínate, Nicodemo era el maestro, era el teólogo, me imagino. Pero a Jesús no le importa lo que ya sabemos, no le importa tantas cosas que ya sabemos. Lo que le importa a él, al Señor, es tener una intimidad con Dios. Una intimidad con Él, platicar con Él. Porque Él, al platicar, entonces vamos a poder dialogar con Él y después salir afuera. Tenemos que tener una oración, una vida de oración. Tenemos que ser transfigurados en esa oración. Entonces el Papa Francisco nos pide mucho. Si ya hemos nacido, entonces busquemos las cosas del Espíritu. Busquemos las cosas del Espíritu Santo. Caminar juntos, trabajar juntos, ahí va a venir ese encuentro con el Señor. Entonces es importante para nosotros. El Papa Francisco entonces nos pide, si hemos nacido, entonces vamos a ¿qué? A permanecer unidos en el amor. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo está tu comunidad en estos momentos? ¿Cómo está la unidad del amor? ¿Hay amor fraterno? ¿O no nada más hay amor como del día del jueves que te miro, del miércoles que te miro, eres mi hermano, eres mi hermana, pero de ahí no me interesa? ¿No? Nos olvidamos de esa fraternidad, y el Papa Francisco nos repite que sean fraternos, que se busquen, que no va a estar molestando cada 5 minutos ni cada 2 minutos, pero cuando te necesita, cuando estás buscando. Entonces ese punto de permanecer, que permanezcan unidos en el amor y en la oración en el Espíritu Santo, nos va a llevar, hermanos, cuando nosotros como renovados de la renovación empecemos a entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo de oración. Cree que cuando te mire la gente va a poder ver a Jesús, va a poder ver a Jesús. Pregúntate tú mismo, ¿cuándo han visto a Jesús en ti? A veces tenemos que preguntarnos, Jesús, ¿han visto a mí en Jesús? Porque si no, tenemos que buscar. Jesús nos dice, sean unos, como yo y mi Padre somos unos. Y el Papa Francisco entonces nos pide que permanezcamos unidos en el amor y amarnos. Tenemos que orar. La oración es bastante importante. Segundo punto, busquen la santidad, nueva vida en el Espíritu Santo. Busquen la ¿qué? La santidad. Nosotros como renovados tenemos que ir buscando aquella santidad. Y a veces decimos, ¿pero qué va a ser la santidad? Porque a veces no sabemos ay, pues yo voy a la misa y voy al grupo de oración y es todo, ya soy santo. No. El Papa Francisco nos invita entonces a buscar la santidad. ¿Y cómo podemos buscar los renovados la santidad? Ir a misa, hacer nuestras oraciones. La iglesia maestra, madre, nos enseña y nos da esos escalones para poder ser santos, los sacramentos. El Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium nos invita momento a momento ¿a qué? A la confesión. Aquel que nos perdona 70 veces 7 no se cansa de perdonarnos y ahí nos está esperando. El que se
somos nosotros. A veces nosotros todavía estamos como estamos con Adán y con Eva, ¿no? A veces decimos, no me pasó nada, ¿para qué me confieso? ¿No? Nos invita el Papa Francisco a buscar la santidad. No importa el pecado que hayas tenido, no importa si pecas ahora o al mediodía o a la tarde, hay confesiones. El Papa Francisco nos invita a buscar la santidad. Y Jesús nos invita, ahí está esperándote. El Papa Francisco dice, ahí está tu Padre esperándote con los brazos abiertos para cargarte, para decirte, hijo, aquí está, nos levanta nuestra cara de la dignidad y nos dice, camina. O sea, Jesús no se cansa. Jesús está. Gracias a la Madre Iglesia que nos da los sacerdotes, que a veces nos cansamos a los sacerdotes, que yo me imagino, otra vez dinero. Pero qué bendición, ¿no? La renovación teniendo esos sacramentos, la renovación para ser santa como Él es santo. Nos invita a la santidad. La renovación tenemos nosotros, renovados, tenemos que ir y acudir a los sacramentos, a ir a misa. Si voy los domingos, bueno, que vaya el viernes o el sábado o entre semana, a irnos renovando, buscando una santidad cada momento. Porque es lo que nos pide el Papa. No solamente alzar las manos, decir gloria a Dios y que se sienta bonito y vivir mi vida como la sigo viviendo. No. Tiene que haber ese encuentro que hubo, el encuentro de enamorarnos con el amor de los amores, y ese amor que nos encuentra, aquel amor de amores, nos va a ir transformando y va a ir haciendo que busquemos la santidad. La santidad. Es importante volver al amor cada día, volver al Pentecostés cada momento, volver a estar en oración para que vayamos caminando buscando la santidad. Todos estamos llamados a buscar la santidad. Renovación, busquemos la santidad. Alfredo busca la santidad y es lo que estamos yendo y trabajando en ese caminar. Dice la palabra del Señor, ¿quién verá al Señor? No, sin santidad no podemos ver al Señor. ¿Y a quién le gusta ver al Señor, ver al Señor o sentir al Señor? ¿No? Pues en la oración, hermano, se puede sentir eso. En la oración se puede sentir eso. Dice el Evangelio, cuando Jesús entra a las aguas, se abrieron los cielos y Jesús iba orando. Jesús no iba solamente así, Jesús estaba orando, dice la palabra del Señor. Se abren los cielos y ¿qué se escucha del cielo? Mi Hijo amado. En la oración, imagínate, es lo mismo que sucede cuando tú y yo entramos a nuestra recámara, cuando entramos al Santísimo, entramos a nuestro lugar santo, entramos en oración, se abren los cielos. Esos se vuelven a abrir. Y se abren los cielos y vuelves a escuchar, este es mi hijo amada, esta es mi hija amada que está buscando la santidad, ese es mi hijo amado, este es mi servidor de la renovación carismática, este es. Se abren los cielos, hermano, créelo. A veces es difícil de entender, pero si a Jesús se le abrieron los cielos, dice que las puertas se quedaron abiertas y cuando entra uno en oración, los cielos están abiertos. ¿Y qué bajó de los cielos? El Espíritu Santo, ¿no? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo baja y ¿qué hace? Conduce a Jesús al desierto, a la obra, a la misión, a esa misión que está llamada a la renovación. Cuando nosotros oramos, viene el Espíritu Santo y nos envía. Entonces es importante la oración, y la oración nos va a llevar a la transformación, a buscar la santidad. Y el Papa Francisco nos pide entonces, oremos. Y cuando oremos, pues bueno, San Mateo nos habla ahí de la oración. Cuando entres a tu cuarto, pues cierra las puertas de distracciones, las puertas de aquellos que tú traigas, el egoísmo, el odio, el rencor. Cierra las puertas para que no te turben y puedas entrar con el Señor y pueda el Señor ir trabajando en tu interior, y pueda ir sanando, liberando, y pueda ir dando esa renovación a estos renovados de la renovación carismática. Entonces, qué tan hermoso es
que sí podemos ir haciendo lo que nos pide el Papa Francisco, buscando la santidad. Yo te invito, hermano, que busquemos, dijo aquel, reconciliación, busquemos la Eucaristía, busquemos ir a misa, de vez en cuando otro día más, esfuérzate, esforcémonos, dijo la otra, esforcémonos a seguir caminando a ser santos. A eso estamos llamados, a ser santos, familia santa, a eso estamos llamados, servidor, a la santidad. Otro punto que dice el Papa Francisco también, acuérdense que la iglesia nació en la salida. Esa mañana en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles. La iglesia nació en salida. Y nosotros la renovación también tiene que... Dile a tu hermano, porque la renovación tiene que... Salir. Y el Papa Francisco nos dice, yo quiero una iglesia que se salga, que se ensucie, no le hace que se ensucie los zapatos, no le hace que se caiga, que venga herida. Yo quiero una iglesia que salga a anunciar que Cristo vive. Entonces el Papa Francisco nos exhorta, nos dice, nos invita a renovación, a salir. El Pentecostés fue salida. ¿Y qué pasó cuando Pedro recibe ese poder del Espíritu Santo? Alza la voz, no tiene miedo, convierte. ¿Por qué? Porque lo respalda el Espíritu Santo, queda lleno de ese poder y sale allá afuera y se convierte más de 3,000 personas en un discurso. Y nosotros tenemos que convertir a que sea nuestra esposa que está a un lado, de decir, yo ya he cambiado. Sí es cierto que a veces grito, pero ya puedo pedirte perdón. Sí, porque ahí es donde podemos empezar a trabajar. Sabemos que a veces nos enojamos, a veces peleamos, pero ¿sabes? Hay un espíritu ya dentro de ti que le puedes pedir perdón cuando antes no lo hacías. Y puede reconciliarte. Entonces ahí Pedro, ¿qué hace? Su voz levanta en medio. Sus discípulos a un lado, los discípulos todos a un lado. ¿Y quién fue por qué necesitábamos, decía la hermana, por qué se necesita la cabeza o por qué se necesita un líder? Pues para que haya el orden. ¿Y ahí quién era? Era Pedro. No todos se alzaron la voz, ¿o sí? No, Pedro alzó la voz y que dijo, hermanos, no crean que estamos borrachos. Se está cumpliendo lo que estaba escrito en la Escritura. Se revelará el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando salimos para afuera, cuando vamos para afuera, no hacemos la obra nosotros. No, que la hace es el Espíritu Santo. El que hace la obra es Dios. El que hace la obra es Jesús. El que hace la obra es el Señor. No te preocupes. Decía el santo San Francisco de Asís, si no hay necesidad de usar las palabras, con el testimonio. Por eso. Pero hay que salir. A veces no vamos a salir a África o a México o a Italia, no. A nuestro vecindario, a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, con los que trabajamos alrededor, con la gente. Ahí podemos salir. Y ahí sí podemos alzar la voz y decirle, Cristo está vivo. Y poder decir, Señor, gracias porque me has bendecido con un alimento. Gracias porque me has bendecido con un día más de trabajo. Aunque te oiga el vecino, aunque te oiga aquel que está a un lado, pero puedes alzar la voz. A veces pensamos, es que el Papa Francisco nos está mandando hasta África porque allá es donde hace falta la evangelización. No, hermano, a nuestro alrededor, nuestra casa, a nuestros lados, en nuestra casa hay mucha gente, hasta nuestros hijos. Ahí podemos alzar la voz. En la mesa. Gracias a Dios que proveyó este alimento hoy para este hogar. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ahí Pedro entonces es el que alza la voz y dice. Entonces, recordar este punto, claro, la iglesia no es para estar solamente en la iglesia. Para la iglesia, bueno, están los que trabajan, nuestros sacerdotes,
Podemos ir donde los sacerdotes no pueden ir, laicos y laicos, yo también. Donde no podemos ir, ahí está el laico, el de renovación, el de la renovación, para poder ir a aquellos lugares. Y a veces tú dices que ¿cuáles lugares son? Pues lugares donde no van la gente, no van los sacerdotes, a veces no van para allá, porque ellos tienen que estar en las comunidades. Compartir con todos la gracia del bautismo. El segundo punto es compartir con todos ¿la qué? La gracia del bautismo. ¿Y qué pasó cuando hubo la gracia del bautismo? No es otro sacramento, el bautismo en el Espíritu Santo estamos hablando, no estamos hablando de otro sacramento. Se convirtieron, hubo alegría, hubo gozo, nuestro corazón se alegró. Pues eso es lo que pide el Papa ahí. Que esa misma alegría que hubo en aquel encuentro con Jesús, podamos transmitirla a todos lados, en el trabajo, en nuestras comunidades. Esa alegría, que no se pierda esa alegría, hermano, que no se pierda esa alegría, ese gozo de evangelizar, ese celo por las almas. Tenemos que trabajar en lo que el Papa nos invita. Y ahí está donde dice el Papa también, que nos exhorta el Papa: salgan a evangelizar por las calles. Salgamos. ¿Y cómo podemos evangelizar? Con una sonrisa, con un buenos días. Así podemos evangelizar. La renovación carismática me gusta, ¿no? ¿Cómo sale a evangelizar cuando vienen los eventos? En las flea markets, en las tiendas, afuera de los supermercados, salen. ¿Y qué hacen? Dan la buena noticia, hermanos. Dios te invita a este retiro. Mira, Dios es grande, Dios está vivo. Salir a las calles. El otro día un pequeño testimonio. El otro día mi hijo estaba tocando en un lugar y yo dije, bueno, voy allá a verlo un ratito, que está toca la batería. Y en aquel lugar pues era un restaurante donde estaba un restaurante grande y todo ahí, y dije, bueno, pues aquí voy a verlo un rato ahí toca música norteña, y estuve con él y dije, pues aquí será el momento para poder evangelizar. Entre medio decía, no, pues al momento, como a los 5 minutos, volteo y llega una persona que tenía mucho tiempo de no verla y estaba pasando por momentos difíciles de separación de su papá. Y ahí nos pusimos a empezar a platicar, ahí pusimos a hablar de Dios, ahí empezamos a orar. Y yo dije, ay Señor, ¿hasta dónde nos traes también? ¿No? Y en todo lugar, aprovechemos, decía San Pablo, ¿no? Aprovecha todo momento para la evangelización o para anunciar. Aprovechalo. No dejas que se pase de esos momentos. No porque tú estás en un lado, en un baile, en esto, no puedes evangelizar. ¡Claro! Aprovecha todos esos momentos. En las reuniones que tú tienes a tu lado, cuando llega uno que no quiere conocer a Dios, ahí evangeliza. Orando por todo con tu familia. Ahí tenemos que salir. Entonces, salir a las calles a evangelizar. Otro punto que nos dice el Papa Francisco también: acercarse a los pobres y toquen en ellos la carne herida de Jesús. Acerquémonos. Y a veces pensamos que tiene que ser alguien que está rasgado de la mano, o que no. A veces tenemos personas en nuestro grupo de oración también que están heridos y que quieren que alguien los escuche para poder tener un consejo. Y a veces no necesitan ni el consejo, a veces nomás necesitan que tú los escuches, hermano. Que tú les prestes tu oído. A veces no te pide nada, a veces pensamos, este hermano me va a pedir dinero. No. A veces nomás quiere escucharte, quieres que tú le escuches, y ahí cuando tú pones tu oído, estás tocando la herida del corazón que a veces viene a nuestro pueblo, nuestras comunidades vienen lastimadas, y ahí es
donde están heridos. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Hay muchos heridos en nuestro grupo de oración que nadie se da cuenta cómo vienen. ¿Por qué? Porque en nuestro grupo de oración lo hemos hecho una rutina que nada más cante la oración, el Espíritu Santo, y muévele y dale un de esto y se acabó. Ya no hubo tiempo para orar, hermano. ¿Y qué? Y en la que venía por la oración, a la otra semana a ver si viene alguien más. No. ¿Cuántas veces hemos tocado la herida de tu esposo, de tu esposa? ¿Cuándo hemos orado por aquella enfermedad? ¿Cuándo hemos tocado y decidido hoy voy a orar por tu enfermedad? O voy a orar si estás cansado. ¿Cuándo has tocado esa herida? ¿Cuándo hemos tocado esa herida? Esas son heridas de exceso de trabajo, de exceso de comprensión, sus trabajos y todo lo que traen. El Papa Francisco lo dice muy claro: acérquense a los pobres. Mira nomás, el Papa nos enseña, ¿no?, también acercarnos a los pobres. Buscar la unidad que viene del Espíritu y de la Trinidad, del Espíritu Santo, de la Trinidad. ¿Buscar qué? Buscar la unidad. Y el Papa Francisco, te voy a dar en esta carta de Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco, en el numeral 117, Evangelii Gaudium, no lo apuntamos ahí, pero si quieres después apuntarla, puedes apuntar. En el numeral 117 dice: el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestro corazón y nos hace capaces de entrar en comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentro su unidad, Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. ¿Quién construye la armonía? El Espíritu Santo. ¿Tú quieres que haya unidad en tu grupo de oración? Pues tenemos que pedirle al Padre y el Hijo, que envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace la unidad perfecta, que es la Santísima Trinidad. Entonces es tan importante, ¿verdad que sí, la oración? Es tan importante orar. Es tan importante estar como grupos de oración y mesas directivas, orar constantemente, porque Él es el que trae la unidad. Dice, la comunión, la armonía del pueblo de Dios, la armonía de nuestros grupos de oración, la armonía de nuestra comunidad. Entonces es importante, el Papa Francisco no se equivoca, por eso nos dice: oren, 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 y no se cansará, y no se cansará. Y Jesús también nos dice: oren. Oren, oremos por nuestra renovación, oremos por cada uno de los grupos de oración, oremos por la renovación, por nuestros sacerdotes, por todo, para buscar esa unidad. Dice Jesús en su palabra, ¿no? Para que el mundo crea. Renovación, que somos renovación. El mundo cree en Jesús. ¿Hay unidad entre nosotros? ¿O hay pleitos? Porque el Papa Francisco también, él sabe, a alguien le llegó con el chisme y ahí apuntó el Papa Francisco. Dice: nuestras comunidades viven en guerra, viven peleándose. Sí, si el Papa todo le llega, y el Papa nos dice, y por eso nos exhorta. Pero nosotros sabemos cómo podemos adquirir la unidad, la que viene del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Busquemos, hermanos, la unidad. Unámonos como grupos, unámonos como hermanos. La única razón que es la misión es para que llevar almas a Jesús.
Entonces, la unidad de la Santísima Trinidad, ¿hay qué? Y último punto para acabar, porque ya se acabó el tema. Dice, no enjaulen al Espíritu Santo. El Papa Francisco dice, ¿no enjaulen a quién? Es que a veces nosotros como coordinadores pensamos que se hacen las cosas como yo soy. Y se tienen que hacer porque así se hacen. No. No. Viene un nuevo fervor. Vienen nuevas técnicas, nuevas teorías. Hay que dejar que el Espíritu Santo se haga la obra. Siempre con orden, porque Dios es orden. Respetando la jerarquía. Siempre. No porque el Espíritu se mueve, hay que pasar por arriba del sacerdote. Si el sacerdote dice que no, yo digo que sí porque soy el coordinador y tengo al Espíritu Santo. Mentira del diablo. Someterse a la renovación carismática bajo la jerarquía, bajo su sacerdote, bajo el guía que tenga espiritual. Así es, hermano. Y así es. No podemos brincarnos. Encerrar el Espíritu Santo es abrirnos a lo que piensa el hermano, a lo que piensa la hermana, a lo que piensa el que está en el grupo de hacer la planeación. Abrirse, porque el Espíritu Santo también habla. El Espíritu Santo no es solamente para la mesa directiva, el Espíritu Santo no solamente es para la renovación carismática, el Espíritu Santo es para toda la iglesia. Eso es. El Espíritu Santo es para toda la iglesia. No es simplemente para la renovación carismática, es para todos, para todo bautizado. Y tenemos que tener claro que no por la renovación carismática nosotros somos los únicos y somos los que estamos santos, como decía, y los que somos en la santidad. No, no. La renovación carismática es para llevar al encuentro al pueblo de Dios. Somos instrumento de gracia, y ese instrumento de gracia, si no lo dejas correr, se va a encaular. Y a veces encaulamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestros eventos no dejamos que el Espíritu Santo los guíe. A veces como mesa directiva y como renovación carismática hacemos lo que nosotros pensamos, pero no hacemos lo que el Espíritu quiere. Porque cuando el Espíritu quiere y hacer la obra, te va poniendo los detalles, te va poniendo las personas, te va poniendo lo que necesita el coro, la palabra y lo que da cuando viene del Espíritu Santo. Tenemos que saber eso, hermano. No nada más porque, a mí me gusta hoy este retiro y este se va a llevar a cabo. No, no. Eso es encaular al Espíritu Santo. Si te gusta, pídele al Señor. Oren como mesa directiva. Y entonces pongan los planes al Señor. Y el Señor realizará los planes que Él quiere. Y van a ser perfectos los planes del Señor. Van a ser. Por eso el Papa Francisco dice: no encaulen al Espíritu Santo. Dejémoslo. Abrámoslo. Abramos a la abertura de todos y poder correr, porque el Espíritu Santo nos va a llegar a la unidad. No se equivoca, hermano. Cuando nosotros como mesa directiva podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, cree que cosas grandes sigue haciendo el Señor. Dice el Papa Francisco, para acabar, yo quiero que vamos a hacer esta oración que dice, si la miran por ahí, la oración del Papa. Te adoramos, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos al Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien los carisma, quien realiza la diversidad en la iglesia. Él es quien crea la unidad.
envíanos el Espíritu Santo que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado y nos dé la memoria de lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad en esta iglesia, que es la tuya. No es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad, de esta diversidad reconciliada. Señor, tú siempre realizas lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Quédate de pie y vamos a hacer lo que dice el Papa Francisco. Dile a tu hermano: Jesús está vivo. Pero convéncelo. Dile: Jesús está vivo. Jesús está vivo, hermano, créelo. Jesús está vivo. Y el Papa Francisco dice: salgan por las calles, anuncien que Cristo está vivo. A ver otra vez: Cristo está vivo. Cristo está vivo. Levanta tus manos y vamos a adorarle. Una de las bases que dice el Papa también es la alabanza y la adoración. Es el culmen de la renovación carismática. La adoración, la alabanza, ese es el culmen de la renovación, dice el Papa Francisco. Y hoy vas a cerrar tus ojos y hoy nos vamos a adorar a Dios, a decirle por esta renovación que envíe su Espíritu para que podamos llevar a cabo esa misión que Él tiene puesto en tus ojos, para que a través de esta renovación, corriente de gracia no se quede encharcada aquí en este lugar, en estas cuatro esquinas, lo que se aprendió, sino que se vaya más lejos de allá, de los rincones hasta los confines de la tierra, decía el Señor, para que pueda decir el mundo: Jesús está vivo, Jesús está vivo. Padre, envía tu Espíritu en este momento, Señor. Derrama tu Espíritu en este lugar, para que mi corazón enamorado y al encuentro de ti, Señor, pueda decirle: Jesús está vivo, porque tengo esa confianza, esa seguridad. He sentido tu abrazo, he sentido tu amor, he sentido tu calor, he sentido tu abrazo, y puedo testificar con poder como Pedro alzó la voz y diciendo: Jesús está vivo. Dame la fuerza de tu Espíritu para la unidad de la renovación carismática, para todo este grupo de oración de la renovación carismática de la diócesis de la región 7. Oh Padre, envía tu Espíritu. Vamos a clamar y vamos a decirle: ven Espíritu Santo en este momento. Díselo, dile: ven Espíritu Santo, dile: ven, ilumíname, lléname, consuélame, dame fuerza, sabiduría. Ven Espíritu Santo, que hoy quiero experimentar ese fuego, ese calor, como Pedro, como los discípulos, y ellos, que a través de ese lenguas de fuego de tu presencia, impulsados a anunciar la buena nueva, anunciar aquel Cristo que estaba vivo y que sigue vivo y que está vivo. Así, Señor, me dé la fuerza y la fortaleza. Hoy en este momento, Señor, te pedimos que derrames tu fuego de tu Espíritu, la unidad de tu amor, de tus gracias a cada uno de estos coordinadores, para que ellos sigan siendo esa corriente de gracia que es la bendita renovación carismática. Bendita renovación, porque vivimos en esa corriente de gracia, en esa corriente donde Dios sigue derramándose, porque el Papa Francisco nos invita a vivir esa renovación. Ven, presencia de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y le vamos a decir con esto, diciendo: vive Jesús. Dile: vive Jesús. Jesús está vivo. Jesús está vivo, hermano, hermana, créelo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Vive Jesús. Vive Señor. Vive Jesús. Vive Señor. Vive en nuestro corazón. Vive en nuestro ministerio. Vive en mí. Vive en mí, Espíritu Santo, que haya una transformación. Vive Espíritu Santo. Díselo así.